asquerosa. Ay. Hola, soy Marcela de Orientación es Vocación. Bienvenido, bienvenida a este video. El tema de este video es algo que nos han estado preguntando mucho en las últimas semanas y espero que sea de gran ayuda para ti. El tema es cómo superar el fracaso. Y quiero que en este momento te preguntes, reflexiones, ¿cuántas veces has abandonado una meta o un sueño, objetivo que tenías en mente porque no lograbas alcanzarlo? La realidad es que todos hemos dejado de intentar por miedo a equivocarnos. Yo lo he hecho y seguramente tú también lo has hecho. No tienes idea cuántas personas he escuchado decir, no me quiero equivocar. Y eso no solamente es en la decisión de carrera, también en fallar un examen, perder un juego, etc. Seguramente tendrás algunos ejemplos muy personales de las veces que has dejado de intentar algo por miedo a fallar. Y como te digo, muchas personas he escuchado que ese es su mayor miedo. Pero ¿saben qué pasa? A muchos nos cuesta aceptar que tenemos miedo y dejamos de intentarlo. O cuando intentamos decimos, bueno, lo voy a intentar, sí lo voy a volver a hacer, pero nuestra mente le damos vueltas y le damos vueltas y le damos vueltas y no lo intentamos en realidad. Y sigue ese pensamiento de no quiero fallar, no quiero equivocar. ¿Por qué? Porque me da un miedo, pero también me da coraje equivocarme, me da vergüenza decirle a mis papás, a mis amigos, a la gente que me rodea que me equivoqué, entonces mejor ya no lo intento y busco otra meta en la que sí pueda cumplir. Entonces en este video te voy a hablar qué pasa una vez que hemos fallado, una vez que nos hemos enfrentado a que no alcanzamos lo que queríamos, como lo queríamos, y te voy a presentar 5 tips para superar el fracaso. ¿La primera? Ok, ya. Tip número 1. El miedo tiene su lado bueno. Y te voy a decir algo, la batalla que siempre vamos a perder es no querer sentir. El no querer sentir miedo a equivocarnos, miedo a fracasar. Entonces, como te decía hace un momento, a veces nos da vergüenza, nos da incluso hasta coraje sentirnos así y preferimos guardarlo, preferimos no decir nada y no aceptarlo. Entonces, el primer tip es entender que el miedo también tiene su lado bueno. Y te voy a pedir que recuerdes una película de 5 emociones de emociones que están dentro de la cabeza de una niña, y esas emociones tienen una función. Y solamente te pido que las recuerdes para que te imagines cada uno de esos personajes. Teníamos la alegría, teníamos tristeza, teníamos disgusto, teníamos la ira y teníamos el miedo. Y pensemos, quiero que hagas un repaso, si pudieras identificar cuáles son las emociones positivas de esas 5 y cuáles son las negativas. Y seguramente la positiva en la que pensaste fue alegría. Y en la negativa seguro pensaste miedo, la ira, el disgusto a lo mejor lo tenías como en medio y la tristeza. Pero te voy a decir algo. No hay emociones negativas y eso es lo primero que debes entender. Por eso te decía que el primer tip es entender que el miedo y todas las emociones tienen su lado bueno, su lado positivo. Piensa, recuerda la película o piensa en una situación en la que has sentido miedo. Seguramente era una forma de tu mente de decirte que estuvieras alerta, que te cuidaras, que te protegieras. Imagínate una persona que está a las 3 de la mañana caminando por la calle completamente oscuro. Si empiezas a sentir miedo, es su misma mente diciéndole cuidado, estás exponiéndote a una situación de riesgo, entonces tienes que estar alerta de quiénes están a tu alrededor o por dónde vas caminando. Entonces el miedo nos ayuda a protegernos, pero muchas veces pensamos que el miedo solo está ahí para bloquearnos, para detenernos. Entonces necesitas tú en este momento empezar a analizar que el miedo también tiene sus cosas positivas y querer no sentir
no es una opción. Así no funcionamos. Las emociones van a surgir y el ir en contra es como ir contra la corriente y al final de cuentas se vuelve bastante cansado. Entonces ese es el primer tip, entender que el miedo tiene su parte buena, su parte de ponerte alerta, y a lo mejor si estás haciendo una actividad, intentando algo y te empieza a dar ese miedo a equivocarte, a lo mejor es tu mente diciéndote que tienes que repasar todo lo que estás haciendo, que tienes que analizar o incluso pedir ayuda. El hecho de platicar, el hecho de compartir cómo nos sentimos es una forma de nuestro cuerpo de que también se libera. Entonces, si estás sintiendo miedo y en este momento no puedes dormir, no puedes comer, no puedes pensar del miedo al futuro, del miedo a fallar y equivocarte, platícalo con alguien. Tip número 2. Háblate bonito. Y esto ya lo he dicho en otros videos, pero nuestra mente no tiene sentido del humor. Y si tú todos los días te estás diciendo cosas como eres un fracaso o te va a ir mal, es lo que va a suceder. Entonces necesitas empezar a repasar qué cosas te dices a ti, porque nuestro peor juez siempre vamos a ser nosotros mismos. Y otra cosa que pasa, por lo que también no nos hablamos tan bonito, es que a veces queremos convertirnos en alguien a quien admiramos y que pensamos que su vida es perfecta, que alcanzó el éxito de manera rápida y de manera fácil y que no tiene nada que no desee. Pero te puedo asegurar que las personas que vemos que aparentan mucha felicidad o aparentan que todo está bien, también han tenido sus momentos de obstáculo, también han fallado y a lo mejor también desean algo que en ese momento no tienen. Así que mejor concéntrate en ti. Analiza lo que te dices y te pido que en ese momento pares el video y te pongas a reflexionar. ¿Qué tienes de bueno? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque te puedo afirmar que has hecho más de una cosa bien en los deportes, en la escuela, en tu casa, con tus amigos. Reconócelo y repítetelo para que tú también te lo puedas creer. Y te voy a poner ejemplos de esas cosas que a veces deseamos y que no nos damos cuenta que nos estamos concentrando mucho en los otros y no en nosotros mismos. Está la persona que tiene el pelo lacio y alguien tiene el pelo chino y la del pelo chino dice, oh, yo quisiera tener el pelo lacio. ¿Y qué crees que dice la del pelo lacio? Yo quisiera tener el pelo chino. O está la persona que es muy delgada y está una persona muy musculosa y el que está delgado dice, oh, yo quisiera estar más musculoso, y el que está musculoso dice, yo quisiera estar más flaco. Es decir, siempre estamos buscando lo que no tenemos y nos concentramos en otros para decir, yo quiero eso, pero no nos damos cuenta en lo que ya tenemos y que otros quisieran tener. Pero el punto no es que otros quisieran tener, sino que tú tienes que agradecer que lo tienes y también tienes que aceptarlo. Entonces, háblate bonito. A donde quieres llegar no vas a llegar en línea recta. Y en las personas que tú admiras y que consideras exitosas, te puedo afirmar que no llegaron en línea recta. Todos han pasado por obstáculos, por fallas, porque es la única forma que tenemos de aprender. Pero si tú no eres tu principal porra, hay probabilidades que ni siquiera llegues. Tip número 3. Aprende. Si ya fallaste, si ya te equivocaste, aprende. Es el momento perfecto para que lo hagas. Repasa qué hiciste antes, durante y después de que te equivocaste, de que fallaste. Y piensa en qué pudiste haber hecho diferente. Ese es el momento ideal para que puedas analizar qué dejé de hacer o qué hice, que a lo mejor eso fue lo que me llevó a no alcanzarlo, no lograrlo como yo quería. Y piensa en diferentes soluciones, pero sé creativo. No todos los problemas se resuelven de la misma forma. Y a veces, ¿sabes qué nos pasa? Que estamos intentando algo, pero lo intentamos de la misma manera una y otra vez y nos desesperamos porque no lo logramos, pero no estamos haciendo nada diferente, no estamos cambiando nuestra estrategia. Entonces, sé creativo, creativa para pensar, bueno, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Haz una lista de las posibles acciones que puedes hacer, que no has intentado, que te pueden llevar a lograr tu meta. Y
Lee, investiga qué han hecho otras personas, ve y pregúntales, entrevístalas. Y si no tienes ese contacto directo, hay una herramienta que seguramente la usas todos los días. Internet, revisa, hay libros, artículos de las personas que han alcanzado el éxito, ese éxito que tú estás buscando para pasar un examen, para ganar tal partido. Lee lo que otras personas han hecho, que han cambiado y que han intentado, que puedes empezar a practicar tú. Pero aprende, toma esa oportunidad, porque sí lo es una oportunidad de hacer algo diferente. Tip 4. Establece objetivos realistas. A veces somos muy optimistas o muy pesimistas y eso impide que logremos nuestras metas. Entonces, establece objetivos realistas con un toque de entusiasmo. Y claro, una vez que estableces un objetivo más realista, define qué pasos tienes que seguir para alcanzarlos. A veces somos muy ambiciosos y queremos todo muy rápido y muy fácil, pero no nos damos cuenta que para alcanzar esa meta en específico se necesita de tiempo, de práctica y de fallas. No puedes aprender a tocar el piano y decir, quiero tocar el piano si no lo practicas, si no lo intentas y si no empiezas de poco a poco. Es decir, establece un objetivo, divídelo en etapas y síguelo poco a poco, pasito a pasito. Y nuevamente vuelve a surgir que para poder dividirlo en etapas necesitas investigar, necesitas adquirir conocimiento. Si tú deseas alcanzar un objetivo, tienes que aprender, tienes que leer, tienes que preguntar, tienes que acercarte a gente y tienes que meterte a buscar qué se necesita hacer para llegar ahí. Así que tienes que tomarlo en cuenta. Y claro, una parte fundamental es que mientras estás pensando qué necesitas para llegar a tu meta, pues entonces también de una vez piensa en qué posibles obstáculos se te pueden enfrentar para que pienses en acciones que puedas tomar para superarlos o para que no te pase. Si ya sabes que eso es una posibilidad, entonces haz algo para que te estés preparado desde antes. Quinto y último tip. Y es momento de sacarte la duda de por qué estaba haciendo cada tip con unas pelotitas. Y la razón es que también tenemos que tener sentido del humor y tenemos que divertirnos cuando nos equivocamos. Y ahorita vas a ver cuántas veces yo me equivoqué, no creas que lo hice todo a la primera. Ay, voy a tirar mal. Ay, ok, ¿qué pasa? Se lo hice muy chafa. Ok, ay, primera. Ay, no sale. Ay. El divertirnos, el reírnos de nosotros mismos también es una forma de mantenernos motivados. Y a veces no nos queda más que reírnos de nosotros mismos y compartirlo con otros. Así que con eso terminamos el quinto tip y te voy a repetir cada uno de ellos. El primero es entender que el miedo también tiene su lado bueno. El segundo es háblate bonito y eso puedes hacerlo a partir de hoy. Hazlo, analiza qué te dices porque tu mente no tiene sentido del humor. El tercero es aprende, es el momento perfecto cuando fallas para hacerlo. El cuarto es establece objetivos realistas. Si es una meta que sabes que es difícil alcanzar, divídela en pasos pequeños para que puedas hacerlo poco a poco. Y el quinto, ten sentido del humor, porque a veces es lo único que nos queda para motivarnos y para generar ese entusiasmo que necesitamos para volverlo a intentar. Entonces espero que estos 5 tips te sean de ayuda y vuelve a intentarlo.